nada más leemos el versículo 10, por cuestión del tiempo. Efesios, ahí lo encuentra, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, antes de Filipenses. Efesios capítulo 6, versículo 10, la armadura de Dios. ¿Ya lo encontró, hermano? Lo vamos a leer todos para que hagamos una sola lectura. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ya lo encontró, hermano? Amén. Ayúdeme a leerlo entonces una vez más. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Padre y buen Dios, queremos suplicarte, Señor, que en esta noche algo, Señor, puedas hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que atamos todo pensamiento, Señor, carnal, y te suplico, Señor, que si hay alguna palabra que no ha de ser de edificación, Señor, la borres de mi mente o de mi boca, y que, Señor, esta noche podamos atesorar algo en nuestro corazón de lo que tienes para nosotros. Bendice, Padre, este momento. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, por favor. Y mire que le digo de veras, hermano Yuri ya sabe lo que es estar también acá. Qué bueno que vinieron, que no está como como los martes anteriores. Cuando hay más hermanos, el nerviosismo es más aún. Pero así con poquitos, pues yo creo que sí. Además tenemos confianza. Ya hemos hablado acá con la mayoría, así es que 35 minutos de su tiempo le vamos a quitar. La armadura de Dios. Este mensaje, hermanos, percibe que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que la batalla en la que nos encontramos no debe ser motivo de confusión o desánimo. ¿Me escuchó? Que podamos darnos cuenta que la batalla en la que nos encontramos no debe ser motivo de confusión o desánimo. Yo he escuchado expresiones de hermanos dentro de la iglesia y dicen: hey, mira, me estoy pasando una dificultad bien tremenda, y la verdad pues considero de que me voy a terminar yendo de la iglesia. Le digo: no, pues no es la mejor opción la que estás tomando, o la mejor decisión. Lo mejor en nosotros es hacer uso de la misma palabra de Dios, porque en ella encontramos, hermanos, no sé si hermano Yuri tiene las estadísticas, cuántas son las promesas de las cuales habla la Biblia. Más de 3,000 promesas, de las cuales nosotros, hermanos, podemos hacer las nuestras y pensar de que la dificultad o el problema en el que nos encontramos es algo pasajero. ¿Por qué le digo eso? Debemos entender también que estas mismas potestades, como dice acá la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entender de que cada una de esas luchas o esas potestades que están asediándonos, ya en algún momento fueron exhibidas, dice la Biblia, públicamente, y derrotadas. ¿A través de qué, hermano? En la cruz del Calvario. Entonces significa de que ya no, dice el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice Moisés allá cuando estaba en medio del Mar Rojo y la peña esa, Piairot, él dice: hermano, no temáis, estad firmes. Dice: porque Dios peleará la batalla por nosotros. Entonces cuando logramos atesorar o entender esos versículos, hermanos, cada uno de nosotros nos volvemos invencibles, y podemos replicar también ese texto del apóstol Pablo cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55. Entonces entendemos, hermanos, de que la verdad, cuando usted viene a Cristo, cuando usted ya recibió a Jesús en su corazón, quiero decirle de que cada uno de las batallas,
cada una de las dificultades, también cada una de las alegrías en las cuales usted y yo nos encontramos, en todas y cada una de ellas debemos de honrar y glorificar el nombre de Dios y entender de que Dios pelea por nosotros, de que Dios es quien hace grandes maravillas, y así nosotros lo permitimos y no tomamos decisiones a la ligera. Nuestro cristianismo debería de igual manera ir en ascenso. Nuestro cristianismo debería de ir en ascenso. Pablo dijo, porque nosotros no somos, dice, de los que retroceden. Dentro de nuestra vida cristiana habrán momentos o habrán circunstancias en las cuales muchas veces, hermanos, nos hemos igual sentido tentados a colgar los guantes, ¿verdad? Muchas veces hemos estado en esa situación de que no, pues ya, ¿para qué más iglesia? ¿O para qué más servicio a Dios? Y estamos entre esa dificultad, y bueno, y parte de la congregación pues dice, no, ya no voy a la iglesia, ya no siento el deseo de ir a la iglesia, de diezmar, de cantarle a Dios, de ir a saludar a algún hermano o algo. Es más, ahorita hace poquito antes de empezar acá, estaba hablando con un hermano acá, y le digo, hey, ¿cómo estamos, pues, brother? Mire, me dice, mi cristianismo va de repente de picada, me dice. Entonces, y digo yo, no, pues no debería de ser así, sino que dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, la vida, hermanos, de nosotros como cristianos debe de ir siempre en ascenso, jamás para atrás. Jamás tenemos que mirar hacia atrás. Como le decía, Moisés en ese momento está encerrado ahí entre una peña y un ejército por el otro lado, y si eso fuera poco, está el mar por enfrente. No se ve en ningún momento que Moisés haya dicho, ay Señor, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué? ¿Nos rendimos? Porque ese era el clamor de los mismos hebreos. ¿Por qué no nos regresamos? Estábamos mucho mejor en Egipto. Y esa muchas veces es la mentalidad en la cual nos encontramos nosotros. Incluso hemos llegado a hacer un paralelismo de nuestra vida cristiana y decir, no hombre, si yo vivía mejor antes que hoy que estoy en las cosas de Dios. Como que esto fuera para ir hacia atrás y no hacia adelante. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, les dice, nosotros no somos de esos que retroceden. ¿Sabe usted? Yo creo que usted entiende muy bien esto, de que estas cartas, cuando el apóstol Pablo las escribió, está preso. Dice en una parte de ahí del versículo del capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que está en prisión pueda estar diciéndoles, hermanos, fortaleceos en el Señor, cuando el mensaje de él quizás podría haber sido diferente? Entonces, nosotros tenemos que entender de que nuestro cristianismo no tiene retroceso, hermanos. Y es por eso que me gusta póngale usted un lema o un decir que acá la iglesia tiene. Cuando usted asume un compromiso con Dios, cuando usted viene a la iglesia, decide ponerse su azul y blanco, cuando usted decide entrar a un ministerio, ¿qué es lo que el hermano, quizás compañero ahí de su ministerio, o quizás nuestro mismo pastor le dice? Hermanito, le felicito, y ese uniforme lo va a portar ¿hasta cuándo? Le dice, hasta que Cristo venga. Ese debería de ser el verdadero sentir, o quizás la verdadera visión con la cual nosotros vemos el evangelio. Porque le digo, el apóstol Pablo en esta carta les habla a los efesios de todo lo que nosotros quizás como cristianos muchas veces hemos vivido. Les habla de unas bendiciones espirituales. Así empieza el capítulo 1, diciéndoles de que, amados, hemos sido aceptos en el Señor, dice. Y dice, también les dice
en el versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, empieza a darles una forma, hermanos, de vida, de lo que en realidad representa el decir que somos cristianos. Luego les habla de la sabiduría, les habla de la unidad en el espíritu, les habla de muchas cosas. Entonces, cada una de esas cosas, hermano, andad, dice también en el versículo capítulo 5, andad como hijos de luz. Entonces, cuando entendemos de que dice ahí la Biblia, por lo demás, hermanos míos, o sea, cuando dice por lo demás, significa de que ya dio un patrón de conducta, de que ya tenemos nosotros portamos una Biblia, tenemos una Biblia en nuestras manos, que sabemos que es el mapa de nuestra vida y que es la que nos va a dar la fortaleza necesaria, la sabiduría necesaria si le buscamos a Dios a través de su palabra. Por eso dice, por lo demás, hermanos, o sea, ya les expliqué lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Ahora dice, pero eso, hermanos, implica varias cosas. Fíjese, la vida en Cristo requiere varias cositas que usted y yo vamos a ver esta noche. Porque dice, por lo demás, hermanos míos, la nueva vida, lo que requiere la nueva vida en Cristo. Como le decía, ya el apóstol Pablo explicó a la iglesia cuáles eran su patrón de conducta. Entonces lo que nos queda, dice el apóstol Pablo, es cambiar nuestra manera de vivir. Cambiar todo lo que, hermanos, lo que signifique un retroceso o un estancamiento en nuestra vida espiritual. Es por eso que dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos de cambiar nuestra manera de vivir definitivamente. Me gustó que el día el hermano Edwin acá cuando predicó hablaba algo bien interesante. Yo dije, bueno, y de veras, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no nosotros? Él decía, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido servirle más al Señor, involucrarme más en la iglesia, y yo voy a correr yo voy a llevar esta carrera. Y dice él, allá dice mi esposa si quiere seguirme, dice, y si no, dijo él, se va a quedar. Cuando dijo ese se va a quedar, aleluya, dije yo, recibo de eso, porque ya hay este es un incentivo entonces, dije yo, para correr de veras esta carrera con sabor. Hablaba de lo que es, hermanos, a ver, ¿cuántos de nosotros nos gustaría en realidad, o sea, experimentar cosas grandes de Dios? Yo pienso que todos. Y por eso que le digo, a mí me impactó esa frase del hermano, o sea, eso de no hacer caso a muchas cosas, quizás de quitarnos cosas de despojarnos cosas de nosotros, de todo eso negativo pues que nos rodea. Hablaba yo se lo comprendí así, dije yo, bueno, de veras, ¿por qué no nosotros pues? ¿Por qué no nosotros correr de esa misma manera? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos agrada que se nos diga de que estamos haciendo bien las cosas? Pues como le digo, el evangelio no es para retroceder. ¿A cuántos de nosotros nos agrada de que se nos diga, hey, mira, a mí fíjese que eso, hay veces, no sé si es para bien o es para mal, pero cuando venimos aquí a las clases, estudiamos, bueno, hicimos un examen, el siguiente día, bueno, un lunes hicimos un examen, por ejemplo, un parcial, el siguiente lunes nos dan las notas, y pues siempre, bueno, nuestro pastor hace eso, dice, bueno, hay 3 buenas notas, luego dice hay 5 que andan ahí en el 8, y luego los demás dicen, ni los voy a mencionar las notas. Entonces ya uno ya entiende pues por dónde anda la cosa, y empieza, Mercedes Hernández, hermana, y ya menciona 2, 3 hermanas más, y luego dice, bueno, ellas fueron las de la mejor nota. Hijo, y yo dije, ¿dónde quedé?
Y ya bueno, vamos a ver con los 8, quiénes van con los 8. Y bueno, ahí, pues algunas veces ahí aparezco y junto con otros hermanos acá. Bueno, y vamos en el carro, va. Y y me dice, mire Miguelito, usted, esa nota que le han puesto ahí no es su nota. Usted tiene que estar siempre peleando por el 10. Y bueno, el hermano acá no me dejará mentir. Y ahí vamos siempre peleando. No, que mire hermano, es que él no estudia, él no es dedicado, llega a la casa y nada más lee si acaso la separata de lo que estamos estudiando. Y así se viene la clase. Entonces, y dice, bueno, de veras, digo yo, entonces, sí, hombre, de veras, ¿por qué no echarle ganas, va? ¿Por qué no poner en nuestra parte? Y bueno, cuando ya se aproxima el siguiente examen, hermano, allí sí, ya estamos estudiando y viendo de dónde echamos mano a las separatas, a los libros, a lo que sea, para estudiar. Y de veras de que sí funciona cuando nosotros queremos, o está en nuestro sentir, nuestra voluntad de querer cambiar las cosas, o de querer ser diferentes. Por eso es que nuestra manera de vivir, hermanos, debería de cambiar, no quedarnos allí donde ahora nos encontramos estancados. O sea, el cristianismo, yo he entendido de que es para vivir como dice la Biblia, o como dice normalmente el cristiano, para ir de victoria en victoria. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar también nuestra forma de hablar o expresarnos dentro de la congregación. Porque le digo, allí donde leí en esa parte del capítulo 4, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, habla de un cambio de nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Ya hermanos, yo creo que nosotros, como dice la misma Biblia y dice Pablo, ya no estamos para eso de nada más lechita así en nuestro cristianismo. Deberíamos de aspirar a algo más. Y esto de igual manera con con compañeros y estudiantes pues que estamos ahí en el colegio. Tenemos que cambiar muchos modales. Tenemos que cambiar muchas cosas que, le digo, afectan a nuestro crecimiento espiritual. Acuérdense que esto es personal. Pero aparte de eso, también afectamos a otros con nuestra conducta, afectamos a otros con nuestro proceder, afectamos a otros con lo que muchas veces publicamos en las benditas redes sociales, afectamos a otros incluso con el hecho de saludar a las personas dentro de la iglesia. Entonces deberíamos de cambiar todas esas situaciones que en realidad, hermanos, pues menguan una vida espiritual o menguan un crecimiento, por decirle así, en nuestra forma de vivir. Por eso dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, significa de que tenemos que cambiar muchas cosas que en nosotros pues ya no van. Nadie dijo, hermanos, también de que esta batalla o este caminar sería fácil. Todos tenemos que pasar por un proceso y ser moldeados por Dios en distintas áreas de nuestras vidas. Nadie dijo que esta batalla sería fácil. Cada uno de nosotros necesita ser moldeado, necesita pasar por esa máquina, la cual pues nos va a hacer algo diferente. Como dicen por ahí, no se agarre, fíjese que con estos tiempos, no se agarre de la mano de Dios. Dicen por ahí, agárrese de la mano de Dios. Pero acá yo he oído muchas veces a nuestro pastor decir, no se agarre de una mano, agárrese de las dos, hermano. Porque en realidad las cosas que, mire en realidad cómo terminamos este año que acaba de pasar. Con muertes pues por todos lados. Hoy me estaba comentando el manager de ahí del trabajo. Dice él es mexicano y dice, amigo, dice, hoy estoy, pero dice él, bien amolado. Y eso le digo yo, tengo un problema, me dice. No, me dice, son dos. No,
3 problemas, 4, 5 problemas son, me dice. Y pues nosotros nos reíamos, ¿va?, de lo que escuchábamos decir a él. Dice de que un hermano de su esposa en México tiene cáncer, que el otro salió con un problema también de otro familiar de ellos mismos de leucemia, dice. Otro tiene una quebradura no sé dónde y le detectaron por eso diabetes. La cosa es que mencionó como 5 casos bien diferentes. Y pues le digo, qué difícil cómo concluimos lo que fue el año 2013 con la muerte de nuestros hermanos, pues del hermano Roberto, la muerte de la hermana, de la mamá del hermano Francisco. Casos bien difíciles, que a mí pues me llevan a pensar o a meditar, fíjese, en algo. Y que pues igual, preguntas que yo pensando en eso quise apuntar acá. Y que igual me gustaría preguntarle a usted, ¿qué pasaría, hermanos, si este día, imagínese usted, nos tocara que morir, o digamos descender, digamos allí, a ese sepulcro? ¿Cree usted que ya completó la obra para la cual Dios lo mantuvo acá en la tierra? ¿O qué diría, cree usted, o qué diría Dios ahora mismo de nosotros? Ahora mismo, supongamos, apartemos la muerte porque ya hemos vivido mucho estos días. ¿Qué diría Dios ahora mismo de nosotros? ¿Cuál sería imagínense que nos toque que llegar a pararnos hacia la presencia de Dios? ¿Qué podría decir así? Elio Pineda. Imagínense. Por eso le digo, tenemos que guardar todas estas cosas que muchas veces se vuelven tediosas o se vuelven así, como que otra vez el mismo regaño o algo. Pero fíjese que en realidad son cosas en las que deberíamos de pensar. A mí me gusta mucho el pensamiento, la forma del americano. Allá pues nosotros en El Salvador, allá se murió alguien y si apenas alcanzaron a ponerle una cruz, si acaso con nombre yo creo que cuesta más. Entonces algunos ni el nombre le ponen o se lo pintan con un pinta uña y ahí está la persona. El americano es más expresivo, más cosas, es más dado a eso de poner allí en memoria de quien en vida fuera. Epitafio. Gracias, hermano Yuri. O sea, ponen esas lecturas que usted se da cuenta, o sea, es algo como que sí sintieron la partida de esa persona. Y qué bueno fuera que ese mismo sentir, o sea, trasladar eso y estar en la presencia de Dios, que Dios pueda decir, no hombre, este fue tremendo allá en la tierra. O sea, esta persona hizo cosas de las cuales debería de tener un renombre en aquel lugar. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros guardara. ¿Qué pensarían, hermanos, también? ¿O qué pensarán tus amistades? ¿O qué pensarán tu esposa? ¿O qué piensan, digamos así, los mismos hermanos de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que en realidad, o sea, qué es lo que piensan? En el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, necesitamos, en realidad, en el versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortaleceos en el Señor. Cuando dice acá que vestidos de toda la armadura de Dios, dice vestidos de toda la armadura de Dios. Hay cosas que no podemos pasar desapercibidas. Dice, hermano, ok, y si me pongo nada más, por decirle algo, la coraza, lo que se llevan acá en el pecho, algo. No, usted también necesita ponerse algo más, necesita un casco,
necesita un escudo, necesita portar cada una de las cosas. Cuando alguien sale o cuando alguien va a una batalla, es una persona que tiene que ir bien preparada, una persona que tuvo que haber estudiado al oponente, una persona que ya recibió toda su enseñanza teórica y que ahora tiene que salir a la práctica. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos que llevarla a la práctica en nuestras vidas. Cada una de las piezas de la armadura de Dios será importante para poder resistir al enemigo. ¿Qué necesito más para poder vencer en este 2014? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos más? ¿Congregarnos más? ¿Estar más tiempo en la iglesia? Quizás sea una de esas. Quizás sea leer más la Biblia, porque son cosas, hermanos, que descuidamos cuando el afán o cuando las preocupaciones por las cuales vivimos todo el tiempo quizás corriendo, nos quitan a cada uno de nosotros o nos desvían de un verdadero compromiso con Dios. Quizás necesitamos más oración, fíjese, hermano. Yo pues si de algo me jactaría y lo haría en el Señor, es de que sí me gusta estar en la iglesia, me gusta venir a la iglesia, y no solamente por el convivio, sino pues primeramente buscar que Dios hable primero a mi vida y que luego tener una fortaleza pues espiritual, saber que cada batalla que peleo, cada situación que me encuentro, no estoy solo. Entonces yo siento un respaldo de parte de Dios. Pero fíjese que de veras, meditando en esto, dije yo, de veras la oración, qué importante es la oración. Y es más, le aseguro de que este día es torre de oración, pero fíjese que esos 15 minutos para muchos casi son únicos en la semana. No existe una vida de oración en el cristiano. Es por eso que fíjese que muchos de nosotros en situaciones así, en dificultades pequeñas, muchas veces al hablar uno con las personas, al convivir, usted sabe, acá convivimos y toda la cosa, y escuchamos el hablar de las personas, muchas veces dice uno, de veras qué distante estamos. O escuchar el problema el cual alguien nos comunica, alguien nos hace saber su problema y dice uno, de veras va, lo que menos hacemos es buscar a Dios en oración. Y le digo, podríamos jactarnos de que estamos en la iglesia, podríamos jactarnos de que somos personas de oración, pero la lectura bíblica también es bien importante. Es bien importante porque allí usted toma su fuerza, allí usted lee y dice, bueno, hoy por la mañana leí esto, Dios me habló en esto, o sea, tengo que cambiar esta situación. Y así, de esa manera, pues nosotros podemos sacar adelante, hermanos, nuestro estilo de vida o nuestra manera de vivir. Por eso dice, fortaleceos. ¿A dónde dice, hermanos? En el Señor. Le digo, hemos escuchado esas expresiones trilladas, llámele usted como usted quiera. Dios está en este lugar, Dios no está. Bueno, saludamos a los hermanos en internet, pero Dios no es un Dios no es un Domino's Pizza o que va a servir a domicilio. Fortaleceos en el Señor. Tenemos que buscar siempre la presencia de Dios. Tenemos que, dice la Biblia, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. En la casa es cierto, sí podemos decir en la casa, pues yo leo mi Biblia en la casa. De cantar no, pero sí leemos la Biblia, sí meditamos, sí discutimos temas allí con mi esposa, si nos podemos allí que mire, ese punto no está bien, no queda bien ahí lo que va a hablar, bueno, y mire, esto que lleva aquí tampoco no está bien, y hablamos siempre, todo es Biblia y toda la cosa, pero
entendemos de que buscar de la presencia de Dios es ir a su templo, o es ir al lugar donde se le adora a Dios, y donde usted, hermano, va a recibir algo, va a recibir palabra de Dios. Es en la iglesia. Si es cierto, le digo, la lectura bíblica sí, claro que nos ayuda, pero hay cosas, hermanos, que necesitamos nosotros llevar puestas. Por eso me gusta a mí el rey David. El rey David pues sale a pelear y dice, no, pues yo me enfrento con ese gigante que está allí. Y dice, no, mira que no vas a poder, y le pone una armadura y se la quita, y dice, no, si yo le he quitado ovejas de la boca a los leones, ¿por qué no voy a poder con ese? Habían cosas especiales, o sea, una preparación, y es la que cada uno de nosotros, hermanos, vamos a necesitar mucho en este 2014. Estar bien tomados, como dice nuestro pastor, no de una mano, de las dos manos de Dios. Necesitamos entender de que ya Dios nos dio las herramientas para vencer nuestros obstáculos. Depende ahora de cada uno de nosotros asumir ese reto, hermanos. Porque, como le digo, sí hemos comprendido de que en Dios encontramos la fortaleza, sí hemos entendido de que en Dios encontramos consuelo, pero también, hermanos, necesitamos de nosotros mismos, o sea, sacar fuerzas para poder decir no a muchas cosas, para poder decir no a aquellas cosas que, hermano, usted sabe que le van a restar a su cristianismo. Me gusta mucho también es casi único en la Biblia que dice, y propuso en su corazón. Daniel dice, y propuso en su corazón no contaminarse. Vivimos en una sociedad bien difícil, muy tremenda, pero nosotros, hermanos, sabemos de que si estamos en este lugar es porque vamos a hacer luz. Amén. Si estamos congregándonos o buscando de Dios es porque hemos entendido de que en el Señor encontramos lo que el mundo no nos puede dar. Entonces, lo que nos queda, hermanos, únicamente por hacer es saber de que esa armadura de la cual Dios nos habla en esta parte de la Biblia, tenemos que llevarla, portarla y entender de que en su palabra, hermanos, tenemos el consuelo y el ánimo necesario para salir adelante. Dios desea que cada uno de nosotros podamos ser triunfadores en la Biblia, en la vida. Dios desea que este año, hermanos, todas aquellas peticiones o aquellas cosas que no hemos logrado alcanzar, Dios en su misericordia nos las va a proporcionar. Pero ¿qué necesitamos? Fortaleza en Dios, y necesitamos siempre tener esa armadura en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que podamos un día, como dijo el apóstol Pablo, decirle, porque para mí el vivir fue Cristo. Amén. Y el morir pues ya es ganancia. Vamos a terminar hasta acá con lo que ha sido este momento, hermanos. Vamos a ir al Señor en oración. Padre y buen Dios, queremos suplicarte, Señor, que nos permitas esta noche recibir, Señor, de ti un milagro. Te queremos pedir, Señor, de que nos ayudes en nuestras necesidades. Te queremos suplicar, Señor, que nos permitas salir de este lugar mejor de como llegamos.
Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.